La pandemia nos llegó de un modo intempestivo y nos cambió la vida. El 20 de marzo, que era un puente festivo, nos dijeron que debíamos recluirnos en la casa. Algunos quisieron escaparse para ir al lugar de veraneo pensando que volverían el martes siguiente a la normalidad, pero no fue así. Pasó una semana y otra, un mes y otro, se fue este año y nos llegará el otro sin que estemos todavía al otro lado de este inmenso reto, el más grave y severo que nuestra generación ha tenido que afrontar. Para arbitrar los recursos que permitieran enfrentar la pandemia, apoyar el pago de nóminas, pagar a los que trabajan en la salud, fue necesario usar medidas de emergencia económica y todo se cambió. El lugar de residencia se volvió sitio de trabajo de los padres, lugar de estudio de los hijos, que debían competir por un computador o teléfono al mismo tiempo, y el lugar de la cocina, el comedor, la alcoba de vivienda se juntaba con las actividades de la educación y del trabajo. No ha sido fácil, no ha sido fácil. La revista Economía Colombiana, la más reconocida de Colombia, ha dedicado su edición número 359 a analizar los impactos de esta pandemia en la tecnología y en el empleo, bajo el nombre Engranajes para un país que resurgirá. Y ha invitado para eso a académicos y a expertos que han abordado los diferentes temas. En este acto de presentación de la revista queremos saludarlos a todos y a todas y transmitir el saludo de feliz año del señor Contralor de la República, doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, del señor Vicecontralor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, y desear para todos que este ejercicio sea de interés y que la revista para todos sea de utilidad. Hemos invitado a la doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, como un homenaje a la mujer en general, por ser la primera mujer que en más de siglo y medio de historia de esa universidad, la más grande del país, llegó a ejercer el cargo de la rectoría. Ella ha preparado un texto que va en la revista titulado Educación Pública e Inclusión Social en la Pandemia. ¿Qué hicieron las universidades para garantizar que no hubiera deserción o reducirla al mínimo? Facilitar acceso a la matrícula, conectividad, apoyo en salud y alimentación si fuese necesario, pero sobre todo en el cambio de los parámetros para que se pudiera cancelar materias sin importar la fecha, las materias perdidas no causaran pérdida de créditos, y el esfuerzo dificilísimo, descomunal, de convertir la educación a formas virtuales inusitadas. Teníamos el internet, había computadores, existían Teams, Meets, Zoom, plataformas de comunicación, pero nos tomó por sorpresa. ¿Cómo pudo haber sido hace un siglo la peste llamada gripe española, cuando no había sino energía eléctrica, pero no tenían esta serie de instrumentos? Vamos a escuchar la experiencia de varios actores y por eso comenzamos con la rectora de la Universidad Nacional, doctora Dolly Montoya. Bienvenida, doctora Dolly. Un saludo muy especial para todos. Quiero comentarles las estrategias de la Universidad Nacional en la pandemia para que nuestra universidad siga viva, activa y sostenible. Hicimos apoyo a la construcción de nación, apoyamos la pandemia en el país a través de constituir un plan de manejo de la pandemia con nuestros epidemiólogos y con los infectólogos para apoyar al gobierno nacional, la alcaldía de Bogotá, la alcaldía de Medellín, y además estuvimos desde el hospital universitario impulsando las teleucis para las regiones más apartadas del país.
Los grupos de investigación desarrollaron suministros como cámaras de aislamiento, monitores, pruebas de diagnóstico, caretas, mascarillas, reactivos y desinfectantes, así como herramientas de modelación y estadística que ayudan a analizar la evolución de la crisis. Un punto muy importante fue evitar la deserción de nuestros jóvenes que cuando salen del sistema ya no regresan. Así que por transformación digital y lo que habíamos avanzado, se lograron pasar 7.500 cursos de la Universidad Nacional que se dictan en nuestras 9 sedes en un fin de semana, de clases presenciales a clases remotas. Impulsamos el bienestar estudiantil, la atención mental, suministramos tabletas, se pagó cero matrícula, el pago de cero matrícula por el 63% de los estudiantes de pregrado y un 20% de descuento para los estudiantes del posgrado. Así que este fue muy importante para que nuestros estudiantes permanecieran activos. También se trabajó en la sostenibilidad institucional para equilibrar las finanzas de la universidad y poder responder a la crisis y fortalecernos y proteger la financiación futura de la institución. Nuestros resultados: no tuvimos deserción. La universidad sigue viva, activa y sostenible. Reiteramos a los colombianos que pueden contar con la Universidad Nacional de Colombia como el más importante científico, proyecto y también cultural y colectivo de nación, e invito a conocer en detalle el trabajo de la Universidad Nacional de Colombia en el último año a través de su balance social 2019 en la página web. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Agradecemos a la doctora Dolly Montoya por su presentación y por el esfuerzo de preparar artículos en medio de tantísimas ocupaciones como la pandemia ha generado para todos. Hemos invitado también al doctor Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte, gran historiador de gran tradición, como expresión de una universidad privada de la costa caribe colombiana en un mensaje de inclusión y de integración nacional. El doctor Meisel, a socio de su compañera de investigación, Ángela Granger, han preparado un texto titulado Transición demográfica y matrícula universitaria. Este texto fue preparado antes de la pandemia y muestra las tendencias demográficas que el país viene viviendo y cómo eso impacta el ingreso a la universidad. El balance grave y severo es una caída drástica de la matrícula universitaria, sobre todo en universidades privadas, que se explica por un cambio demográfico. La natalidad en Colombia ha bajado más de lo esperado. El censo demográfico del DANE, el censo de población, estimaba con proyecciones anteriores que somos 50 millones, o que éramos 50 millones. El primer informe dio 45 millones, con ajustes llegó a 48 millones de personas, de modo que hay una brecha entre lo proyectado y la realidad demográfica del país. Pero además de eso, la salida de 5 millones de personas de Colombia, años 90 al exterior, y la llegada de 1,5 millones o más de venezolanos al país ha recompuesto la estructura poblacional del país por edades. Ha llegado gente más joven de Venezuela, estamos los colombianos envejeciendo más, y eso plantea enormes retos para la salud, cobertura en educación, seguridad pública y ciudadana. De todo eso trata el texto que han preparado el doctor Meisel y Ángela Granger. Adolfo Meisel fue codirector de la Junta del Banco de la República y ha hecho trabajos emblemáticos sobre todo sobre historia económica, historia del Caribe y desbalance regional. Por eso es muy importante conocer las recomendaciones que él y su compañera de investigación hacen acerca de lo que habría que hacer
si queremos contener los impactos de este cambio demográfico en la educación y actuar de modo pertinente para superar el desfase entre el cambio demográfico y la estructura de matrícula universitaria. Bienvenido, doctor Meisel. Con mi colega Ángela Granger hemos escrito un artículo sobre el impacto de la transición demográfica en la población universitaria de Colombia. En Colombia se viene dando una rápida transformación demográfica que conocemos como la transición demográfica, que consiste en que hubo una caída muy grande de la mortalidad por los avances en nutrición y en la medicina y la salud pública, y por lo tanto las familias empezaron a crecer mucho, la población empezó a crecer mucho y ahora estamos viendo que las familias se están ajustando a ese menor mortalidad y teniendo menos hijos, entre otras porque las mujeres están participando en el mercado laboral más activamente y eso está haciendo que nazcan menos niños, hasta el punto que estamos ya observando en Colombia que las nuevas generaciones son más pequeñas que las anteriores. Eso está haciendo que se gradúen de bachillerato menos estudiantes que en pasados recientes y por lo tanto llegan menos estudiantes a las universidades. Eso se está experimentando sobre todo en Bogotá, que es la ciudad colombiana más avanzada en la transición demográfica. Pero se está viendo también en ciudades como Medellín y Cali. Entonces, ante lo anterior, sabemos que podría haber una caída en la población universitaria. Sin embargo, Colombia todavía sigue siendo un país con una baja cobertura en educación universitaria. Entonces, lo que debemos hacer con la infraestructura que tenemos es darle acceso con mecanismos de financiación a esa población que no está llegando a la universidad por escasez de recursos y de esa manera poder mantener la población universitaria constante y ojalá creciendo. Eso es el impacto de la transición demográfica en las universidades colombianas y su población. Agradecemos al rector Adolfo Meisel y a su compañera de investigación Ángela Granger haber preparado este estudio, haberlo aportado para la revista y haber hecho esta presentación hoy para motivarnos a todos a ahondar en el artículo y en la investigación que soporta este artículo. El doctor Julián Arévalo es economista con doctorado en economía, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, y con su colega Andrea García han preparado un texto titulado Competencia y cooperación en un mundo de tecnologías disruptivas. Si algo ha sorprendido en esta pandemia es la forma en que reaccionamos ante la pandemia. Primer día sin IVA, gente comprando masivamente sin protección y aumento del contagio. Fiestas, a veces con presencia de autoridades locales. Inclusive hablar de fiestas COVID, como hemos escuchado, para no decir que en Europa hubo una baja del contagio. Llegó el verano, antes se fue a las playas sin distanciamiento y vino el rebrote más fuerte que antes. ¿Cómo no decir que nos tocó la pandemia con un sistema de salud frágil, insuficiente? El único país de América que pudo enfrentar la pandemia y pasar de inmediato a la virtualidad educativa fue Uruguay, el más pequeño país del continente. Y pudo hacer atención en salud universal. ¿Cómo lo hicieron? 3 gobiernos del Frente Amplio, 2 de ellos con el presidente Tabaré Vázquez, médico oncólogo, que acaba de morir de cáncer justamente,
y lograron estructurar un sistema de salud de cobertura universal, articulando el sistema público y privado con acceso de calidad garantizado. Pero además de eso, tener todos los estudiantes con tableta, guías educativas preparadas para profesores y estudiantes, conectividad en los hogares, de modo que pudieron pasar muy fácilmente. En tanto que en Estados Unidos, el país más rico, más poderoso, el presidente Trump negaba al comienzo que llegaba el contagio, ocultó sus efectos, no tomó las medidas pertinentes y es el país de más contagios y más muertes. El poder no siempre está acompañado de la razón ni de la eficiencia. Pues bien, ha habido escenas dolorosas, infames, como los parlamentarios de Estados Unidos del Partido Republicano que, haciendo parte del Comité de Inteligencia del Senado, conocieron las cifras evidentes, objetivas de que la pandemia venía y se apresuraron, no a proteger a la población, no obligar al gobierno a usar mascarilla, no una campaña de educación pública de protección de la gente, se apresuraron a vender sus acciones de aerolíneas y de hoteles para que no perdieran valor. Pensarán llevarse eso cuando se mueran, como diría el presidente del Banco BBV Santander de España al morir y su hija lo difundió: dediqué toda la vida a buscar el dinero y muero por falta de algo que era gratis, el aire. Pues bien, junto a esas escenas hay que recordar el caso de un sacerdote italiano de 80 años a quien le habían asignado un respirador por ser adulto mayor y llegó un joven infectado de 25 años. El sacerdote le cedió el respirador al joven y murió el anciano para defender la vida del joven. En Santa Marta, el médico Dao, de 93 años, estaba conectado a un respirador, infectado por COVID. Tenía un reclamo en Electricaribe por alto cobro de energía, estaba pendiente de la respuesta a la reclamación. La empresa le cortó la energía eléctrica, suspendió el servicio al respirador y el doctor Dao murió. La pandemia nos ha desnudado. Como diría Warren Buffett, cuando baja la marea sabemos quién está bañando sin pantaloneta. Nos ha mostrado las grandezas de unos, las miserias de otros y lo que somos como humanidad. Por esa razón, el texto del doctor Julián Arévalo y Andrea García se refiere a la cooperación y la competencia en un mundo de tecnologías disruptivas. El doctor Julián nos va a presentar su artículo. Bienvenido, doctor Julián. Una de las principales preguntas en las ciencias sociales, pero también en las ciencias naturales, es cómo se alcanza la cooperación entre individuos que hacen parte de una misma especie e incluso entre individuos de diferentes especies. La evidencia muestra que las grandes comunidades, las grandes sociedades en las diferentes especies que han logrado ser exitosas han articulado mecanismos que les permiten desarrollar la cooperación a gran escala, que les permiten cooperar más allá de su círculo cercano y les permite llegar a individuos con quienes no comparten un vínculo genético muy cercano, personas que son de otra familia, individuos que son de otra familia y que son en muchos casos completamente desconocidos. Esto es cierto en diferentes religiones, en diferentes culturas, en diferentes civilizaciones. La pregunta es, ¿qué es lo que nos permite llegar a ese nivel de cooperación? De ahí la naturaleza de nuestro artículo con Andrea García, competencia y cooperación en un mundo de tecnologías disruptivas. ¿Por qué pensar en cooperación específicamente en un contexto como este? Porque cuando hablamos de tecnologías disruptivas, como todo lo que ha aparecido gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, a máquinas que logran procesar grandes niveles de información por sí mismas, actualizan sus propios algoritmos y logran desarrollar cosas que para los humanos sería prácticamente imposible lograr, hasta el punto de que ya hoy vemos grandes máquinas y algoritmos que derrotan a campeones de ajedrez o campeones del juego de Go. Pues lo que estamos viendo es que los mecanismos usuales de cooperación que hemos desarrollado los seres humanos a lo largo de miles de años, pues empiezan a verse alterados de forma sustancial. Y esto es importante específicamente cuando hablamos de la educación en países como el nuestro, porque lo que estamos pensando es que si no incorporamos ese tipo de herramientas, ese tipo de realidad a nuestros currículos, a nuestra forma de concebir la educación, estamos formando estudiantes
con unas herramientas para un mundo que se va a mover con herramientas completamente diferentes. Algunas personas que han estudiado este tema muy profundamente señalan, por ejemplo, la importancia de que en los currículos, al introducir cada vez más estas herramientas, los estudiantes puedan tener claro qué puede hacer una máquina con las capacidades que tiene y con las capacidades que puede llegar a desarrollar, por un lado. Por otro lado, cómo afrontar un mundo en el cual los niveles de información son bastante altos y no perdernos en ese mundo de información con todas las dificultades y todos los desafíos que empieza a introducir. Y tercero también, ¿qué es lo que es específicamente humano? Hay tareas, hay actividades que claramente pueden ser fácilmente sustituibles por máquinas, pero cuando empezamos a hablar de diferentes personas realizando diferentes tareas, cada uno de su experticia, pues para las máquinas va a ser un poco más difícil poder sustituir ya no a ese humano, sino a esos conjuntos, esos equipos de humanos. Entonces también poder entender bien qué pueden hacer los humanos específicamente y qué pueden hacer las máquinas, de tal manera que a medida que va pasando el tiempo, pero muy rápidamente, podamos trabajar en lo que podría llamarse como un equipo o una cooperación humano-máquina que permita alcanzar altos niveles de cooperación sin desperdiciar el papel que pueden jugar las máquinas y sin ser sustituibles los humanos por las máquinas. Hay unos grandes retos a partir de estas tecnologías disruptivas y todo esto que llamamos una cuarta revolución, y eso implica desafíos muy importantes, sobre todo para el sistema educativo. En este artículo justamente lo que tratamos de hacer es abordar algunos de esos desafíos y proponer algunas rutas sobre las cuales deberíamos trabajar hacia adelante. La revista Economía Colombiana es dirigida por un consejo editorial, el cual es presidido por el señor vicecontralor de la República, doctor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, y del cual hacen parte el señor contralor delegado para Economía y Finanzas, doctor Carlos David Castillo Arbeláez, los decanos de las universidades Nacional, Jorge Armando Rodríguez Alarcón, Universidad de los Andes, doctora Marcela Eslava, Universidad Externada de Colombia, doctor Julián Arevalo Bercandino, los dirigentes gremiales, Margarita Henao, vicepresidenta de Banca Personal de la Vivienda, Javier Díaz Molina, presidente de Naldes, Gremio de Comercio Exterior, la doctora Rosana Pallares Altamiranda, a quien debemos todo el esfuerzo de coordinación de medios y preparación de este acto de lanzamiento, y los periodistas históricos Javier Ayala y Óscar Alarcón, hombres de muchísimas batallas. Por eso, en ese comité se escogen los temas de cada revista, se proponen y aprueban los columnistas invitados y se da paso a la versión de los textos aprobados para volverlos revista impresa y colocada en plataforma digital de acceso. Y por eso hemos querido pedir al gran periodista Javier Ayala que nos presente el contenido completo de la revista para que ustedes conozcan qué autores y sobre qué temas escribieron y se animen así a aprovechar este regalo navideño con los mejores deseos para el nuevo año para ustedes y sus familias. Bienvenido, apreciado Javier. Concretamente yo los quiero motivar para que lean la revista de Economía Colombiana, especialmente este número, el 359, dedicado a los engranajes para un país que resurgirá. Es decir, cuáles son aquellos engranajes que hay que mover para buscar la reactivación económica y la recuperación del país. El empleo formal, la tecnología y la ciencia y por supuesto la educación. En esta edición de esta revista, el Contralor hace un llamamiento a recobrar la confianza en el país, esa confianza que necesitamos todos para poder resurgir. Igualmente en esta revista pues van a encontrar ustedes artículos del Consejo Gremial Económico, del Ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera plantea unas ideas bien interesantes sobre la protección de los trabajadores
y la necesidad de buscar, digamos, un reentrenamiento permanente. La economía frente a la crisis, que es un artículo de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas. Hay un artículo excelente de la señora rectora de la Universidad Nacional en relación con la inclusión social y la pandemia, es decir, que después de la pandemia, pues lo que se abre es una gran oportunidad para cerrar brechas, para buscar que los estudiantes pobres tengan al fin una posibilidad de abrir el porvenir y el panorama con educación. También hay un artículo de Beethoven Herrera, el profesor muy destacado, economista, del salón a la nube, que es buscar que los estudiantes cada día estén más utilizando la tecnología y lógicamente el teletrabajo. El tejido empresarial por la creación de empleo y la reactivación. Este es un artículo de Sandra Forero, la presidenta del Consejo Gremial. Educación, cooperación con el mundo de las tecnologías. Es un artículo del decano e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y también tenemos un muy buen artículo de la transición demográfica, consecuencias en la matrícula universitaria, que es un estudio muy completo que ha hecho Adolfo Meisel y un grupo de investigadores de la Universidad del Norte. De tal manera que eso, a grandes rasgos, es lo que contiene esta revista, la número 359, Revista de Economía Colombiana de la Contraloría General de la República. Por encargo del comité editorial me fue asignada la responsabilidad de preparar un texto sobre el impacto psicológico, pedagógico y social de esta pandemia en los estudiantes y profesores. Lo he llamado Del aula a la nube, para significar que estábamos en espacios cerrados, con presencia física, recorriendo las ciudades con trancones para llegar puntuales a la clase, y nos encontramos distanciados y apenas analizando la posibilidad de comenzar a regresar parcialmente a la presencialidad. Pero al mismo tiempo pudimos llegar puntuales a la sesión de clase, acceder a internet de modo instantáneo para bajar información, compartir de modo virtual las sesiones, los documentos, los archivos, vernos con familiares que estaban lejísimos y que nunca llamamos, pudiendo llamarlos antes, ahora lo vemos con más frecuencia para los cumpleaños y ceremonias familiares. Pues bien, el primer impacto que causa cuando uno ve la reacción de los estudiantes a esta nueva modalidad fue el hecho de que muchos de ellos no prenden la cámara o el micrófono. Incluso se aconseja apagar el micrófono para que no haya interferencia de ruidos y apagar la cámara para que mejore la conectividad. Pero usted acaba hablando entonces ante una colmena o panel de cuadros negros con nombres, a veces el nombre de la hermana o del papá o de la mamá que comparten el equipo. En el artículo de la revista coloqué una foto de la pantalla donde estoy hablando yo solo ante un grupo de estudiantes que han apagado sus cámaras. Hay gente que ha pensado obligarlos a encenderla por una medida de fuerza, lo cual yo creo que no es conveniente. Motivarlos a participar, sí. En el chat pueden colocar comentarios y preguntas, pueden compartir archivos entre ellos, pueden participar si quieren, pero nunca lo coactivo, lo coercitivo acaba siendo útil. Lo grave de todo esto es que medio país no tiene conectividad asegurada, comunidades rurales no tienen energía eléctrica, muchas, y muy pocas tienen computación y muy pocas tienen internet. Este es un momento de enfrentar el reto de extender la cobertura en conectividad y en informática y que el Estado garantice eso y que las universidades y colegios se apresuren a reconvertir su forma de actuar a esa nueva realidad. Algunos profesores, por ejemplo, al comienzo pensaron que era simplemente pasar de hablar en público en la aula de clase a hacer la conferencia de 2 horas ante la cámara del telecomputador. No es igual, no se puede hablar 2 horas, ni siquiera 1 hora. Tiene que haber esquemas diferentes de cápsulas, participación, interacción, o si no el estudiante se cansa y se va.
Mucha gente pensó que podía mandar al estudiante a ver conferencias diferidas, a ver conferencias, y esto acaba siendo una acumulación excesiva de trabajo que el estudiante rechaza porque le presiona su tiempo. Hubo universidades que convirtieron la calificación numérica de 1 a 5 a aprobación, no aprobación o aprobación con excelencia, y casi todas adoptaron el esquema de que las materias perdidas en pandemia no se registran en su hoja de vida ni se pierden los créditos respectivos, y algunas de ellas aplazaron los tiempos de cancelación de materias para que se hicieran en cualquier momento. La deserción, por fortuna, no ha aumentado mucho, pero sí el impacto gravísimo en la salud. El estudio de las universidades agremiadas en ASCUD muestra que para estudiantes y también para profesores, el tema de la soledad, de la ansiedad, de no ver a sus novias, a sus novios, a sus compañeros, de abrazarse, de jugar, ese vacío no se llena con una clase en Zoom, en Teams o en Meets. Los estudiantes se quejan de que muchos profesores han convertido la sesión en proyectar láminas en la pantalla y leerlas, si acaso comentarlas, pero sobre todo leer láminas. Es una rutina que se repite en una materia y en otra materia, en otra materia, un día y otro, todo un semestre. Eso es absolutamente pesado para el estudiante. ¿Cómo esforzarnos para ir construyendo en la pantalla? Y todos los aplicativos lo permiten. El concepto que se va a transmitir como se habría construido en el tablero. Que el estudiante lo vea surgir de mis manos y de mi mente, mi palabra, y no que esté prefabricado. Es un reto muy grande. Yo no lo sabía hacer el 20 de marzo. Usaba tablero y me tocó convertirme a hacerlo en la pantalla. Vamos poco a poco. El uso de movimiento, mostrar procesos, actores integrados, el color, el usar videos, por ejemplo, poder tener un debate de Friedman contra los keynesianos, o buscar un texto en internet de un clásico, o mirar una estadística reciente, han sido oportunidades muy nuevas. Pues bien, también mostramos en mi artículo una caricatura de dos comunidades con diferente acceso a la virtualidad, hablando de la brecha digital. Paul Krugman es un gran economista, lo aprecio altamente. Se opuso a la guerra de Irak cuando todo el mundo la defendió, y eso ya es muy valioso. Y ha dicho algo que comparten Edgar Morin, a quien cito en el artículo, Yuval Harari, el famoso teórico israelita, Habermas, Mariana Mazzucato, y hay actividades que pueden hacerse de modo virtual. La educación no es una de ellas. Podemos hacer instrucción de conocimientos, transmisión de conocimientos, cumplir los currículos y el pensum y ver los temas. Eso se puede hacer virtualmente. La creación de vínculos personales, que es aquello para lo cual va la gente a la universidad, sobre todo en posgrados. La gente que va a maestrías, especializaciones, diplomados y doctorados, espera encontrar unos vínculos sociales que le fortalezcan su acceso laboral y profesional, su enriquecimiento e intercambio regional. Yo tengo varias parejas de alumnos con alumnas que se han casado, he desconocido en mi clase, y soy su padrino de matrimonio, lo cual es una parte de la vida. Por esa razón, habrá que buscar la forma de volver con seguridad a la presencialidad en actividades como laboratorios, que es irreemplazable, y en las demás poco a poco, tan pronto tengamos las garantías de salud, de vacuna y de protección adecuada. Es muy común oír decir que nada volverá a ser como antes. Claro, nada volverá a ser como antes. No seremos como antes. Ahora apreciaremos más la vida, el cuidado interpersonal, las medidas de protección, el fortalecer la salud y tener bien contratados y remunerados y estimulados a la gente que nos cuida la salud. Trabajan tercerizados, en falsas cooperativas, en SAS, con muchas dificultades. Inclusive mientras en países como Italia el médico llega a su casa por la tarde y la gente lo aplaude, nos está protegiendo, y cientos de médicos y enfermeras han muerto por defendernos, en Colombia ha habido casos de agresión a médicos en transporte público o impedirles que lleguen a su residencia por temor al contagio. Como diría
el doctor Juan Carlos Henao del Externado de Colombia, hay que precavernos del negacionismo social y evitar que esta pandemia nos deje distanciados, no solo en lo físico, también en la confianza mutua, en la capacidad de emprender proyectos conjuntos, de buscar la solidaridad con los más necesitados. Pronto podremos vernos, confiemos que sí. Se han ido seres muy queridos. Abel Rodríguez, maestro de escuela pública, constituyente de la República, presidente de FECODE, secretario de Educación de Bogotá. Mi paisano y mi amigo se fue, como mi amigo Richard Tobar del Externado, y tantos más que se han ido. Ojalá la muerte pare y podamos volver a trabajar, ahora sí, para entender la importancia del acceso a los bienes básicos de la vida, sobre todo la salud. Hay culturas milenarias, asiáticas por ejemplo, donde la gente no se abraza, ni se besa, ni se toca al saludarse. Cuando yo estuve en Japón y en Corea, en China, en Singapur, me impresionaba por qué era eso así. Hay políticos del trópico latinoamericano que han ido y han intentado tocar al emperador de Japón, no los dejaron. No se puede. Ahora me pregunto, ¿será que hace siglos o milenios esas culturas tuvieron alguna pandemia que les enseñó que hay que guardar distanciamiento y aprendieron y mantienen distanciamiento? Por esa razón, los invito a todos a que saquemos, yo el primero, lecciones de esta terrible pandemia para que apreciemos en la vida que nos queda los valores de la equidad, de la inclusión, de la justicia, de la democracia y el cuidado para sostener esta casa que es de todos, donde poblamos y compartimos la vida que esperamos poder defender. Les invito a leer el artículo y a sacar todos de esta experiencia dolorosísima las mejores lecciones de vida para el futuro. Muchas gracias.